Alaurinos en el mundo, con Juan Antonio Rueda. Un podcast de Alaurín Radio. Es una comarca de una provincia en la que ya hemos estado en este podcast con anterioridad. Pero esta vez, en lugar de en la capital en la costa, nos vamos al interior. En esta entrega de Alaurinos en el mundo nos quedamos una vez más en España, en concreto en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental. Allí lleva ya unos cuantos años la alaurina Esperanza Burgos. Bona tarda. Bona tarda, qué bon català. Bueno, solo me sacas del saludo y ya me pierdo, ¿eh? Buen día, buena tarde y ya está. Tú sí lo controlas, ¿no? Yo sí. La verdad es que este año me examiné del C1 ya y, wow. Y bueno, soy ya una catalana más casi. Qué bueno. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué municipio de la comarca? Pues estoy en Sant Pere de Vilamajor, que es el pueblo donde llevo viviendo desde 2023. Y es un pueblo muy pequeño, pero que bueno, a mí me recuerda mucho a nuestro lugar. Muy bien. Bueno, enseguida hablaremos de ese pueblo, de otros pueblos de la comarca en los que también has vivido. Pero yo creo que me digas, en principio, ahora mismo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Pues me encuentro súper bien. ¿Qué te puedo decir? Estoy en un entorno privilegiado. Además, soy mamá, pero en diciembre me convertiré de nuevo en mamá. ¡Qué bien! Y estoy feliz de la vida. Me alegro mucho. Bueno, Alaurín y el Vallès Oriental están separados por unos 1000 kilómetros. ¿Y tú de qué parte de Alaurín eres? Yo soy de la calle Nueva. De la calle Nueva. Calle de toda la vida, de ahí de por donde está la esquina con Candilejas, con el Huerto Sopa. Ajá. Pues ahí he vivido yo siempre. Vale, además has estado entonces, entiendo, en el Jorge Guillén. No, a mí me tocó, todos mis hermanos han estado en Jorge Guillén, sí. Y yo soy la número 6 de una familia numerosa. Familia grande. Y sí, y a mí por circunstancias de la vida me tocó ir al Félix Plaza. Anda. O sea que sí, bueno. Sí. Un sitio diferente respecto a tus hermanos. Yo sí recuerdo a tus hermanos. Rafa estaba en mi clase algunos años. Yo no sé, creo que en quinto y en sexto coincidimos, o en sexto nada más. Y bueno, yo sí recuerdo a tus hermanos y a tus hermanas de haber pasado por el Jorge Guillén. Pero bueno, no sabía que tú, que eres la última, ¿no? La más pequeñita. Yo soy la excepción, sí. Hubo un problema con las inscripciones, no sé qué, y al final me reubicaron en el Félix Plaza. Pero después también te digo que yo ya no me quise cambiar al Jorge Guillén porque estaba muy adaptada al cole. Claro, ya tenías tus amiguitos y, en fin, tu espacio. Bueno, ¿y qué es para ti, Esperanza, el Vallès Oriental? El Vallès Oriental, pues, ahora ya es mi segunda casa. Es un sitio en el que yo me he encontrado muy cómoda desde el minuto 1. Mi pareja es de aquí, de toda la vida, por lo tanto, pues bueno, estoy súper integrada, amigos, familia, todo está aquí. Y también es un punto de conexión con lo que decía, con Alaurín, porque creo que tenemos un paisaje similar, también una zona que está en el interior, pero cerca de la costa. No sé, es que la verdad es que son mis dos casas y las quiero a las dos casi por igual. Qué bueno. Bueno, pero has dicho que el Vallès es tu segunda. Entiendo que la primera... Mi segunda. yo siempre seré de la calle Nueva, siempre. Eso lo tengo clavado a fuego. Es donde me he criado y al final donde uno pasa la infancia. Yo creo que el punto clave que marca toda tu vida. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar un poquito más sobre el Vallès Oriental. Hoy nos trasladamos a una región fascinante del noreste de España, el Vallès Oriental, comarca situada en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Junto con su vecina, el Vallès Occidental, forman una de las áreas más dinámicas y prósperas alrededor de la ciudad de Barcelona. Que hablen los ojos si quieren ver. El Vallès Oriental cuenta con una población cercana a los 420.000 habitantes, repartidos en municipios tan emblemáticos como Granollers, su capital, y otros como La Garriga, Mollet del Vallès o Sant Pere de Vilamajor, donde vive actualmente nuestra alaurina Esperanza Burgos. Cataluña, con su rica identidad cultural y lingüística, se caracteriza por el uso simultáneo del catalán y el español, idiomas que conviven en la vida cotidiana de la comarca.
i robaré 12 diamants, un per cada lluna. Es una tierra de contrastes, desde zonas urbanas y modernas hasta paisajes naturales protegidos, como el Parque Natural del Montseny, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que ofrece rutas de senderismo y vistas espectaculares. En cuanto a oportunidades laborales, el Vallès Oriental destaca por su industria textil, química y tecnológica, combinada con un creciente sector servicios y comercial. Además, su cercanía a Barcelona facilita el acceso a mercados laborales más amplios, convirtiéndola en una zona ideal para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a la conectividad. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida. Vamos a... El turismo es otro de los grandes atractivos, con una oferta cultural y natural que invita a descubrir su historia, gastronomía y tradiciones. Sin duda, el Vallès Oriental es un punto estratégico y lleno de vida dentro del mapa catalán y español. Bueno, conocemos un poquito sobre esta comarca de Barcelona. Esperanza, tienes 29 años y en 2019, cuando apenas tenías 23, te mudaste a la provincia de Barcelona. Antes de eso, ¿cómo era tu vida en Alaurín? Pues mi vida en Alaurín en aquella época también era un poco convulsa, porque yo pasé últimos años antes de venirme, yo trabajaba como azafata de eventos y viajaba muchísimo. Estaba un mes y medio en Lisboa, otro en Bruselas, en fin, viajábamos por toda Europa. Y es verdad que el tiempo que tenía para pasar en Alaurín, pues lo disfrutaba a tope con mi familia. Yo ya he dicho, somos una familia numerosa, pero además tengo 8 sobrinos. Siempre he sido como la tita favorita. Y no sé si ya lo sigo siendo, pero siempre he sido como Seguro la tita favorita. Sí. Y me encantaba pasar, pues eso, ¿no? Ahí en nuestra casa familiar sobre todo, pero también, pues eso, ir como buen alaurino o buena laurina al Camino Málaga a tomar un café, una cervecita y bueno, y a disfrutar de la vida. Los últimos años fueron muy bonitos por eso, porque el tiempo que estaba en el pueblo estaba libre total, porque no era época de trabajar, y eran como unas vacaciones casi, y era precioso. Qué guay. Bueno, ¿y qué te llevó antes de eso a estudiar periodismo y qué es lo que te apasiona más de esta actividad profesional? Pues mira, yo estudié periodismo porque primero la verdad que fue una cosa que no era mi primera opción. Yo quería ser filóloga clásica. Anda. Pero sí, pero mi madre decía que no. Que ahí eso ella no le veía la salida, que no lo veía. Así que como lo que más me gustaba en el mundo y me sigue gustando, el leer y escribir, tuve un profesor en el Fuente Lucena que se llamaba Alberto Corpas, que me dijo, estudia periodismo y hazte escritora. Y así lo hice, pero bueno, la verdad es que la vida me ha llevado por otros caminos. Bueno, ahí tienes esa formación que nunca está de más y bueno, esos conocimientos que se aprenden. Bueno, ¿y qué te lleva a la provincia de Barcelona? Entiendo que a lo mejor el amor llegó cuando tú ya estabas allí. Medio. Te iba a contestar en catalán. A ver, ¿cómo yo sería? Mich. Yo conocí a mi pareja estando en este mundo que te digo de eventos, en el que trabajaba los años anteriores a venir aquí. Y además era un sector en el que la mayoría de mis compañeros eran catalanes. Entonces a mí se me puso como todo muy de frente. Yo quería venir, pues bueno, al principio vienes pensando en Barcelona, la gran ciudad, no sé qué. También quería estudiar un máster aquí. Y era como, bueno, una forma de romper un poco con todo. No me hubiese imaginado nunca dónde he acabado, la verdad. Y ya lo conocía, pero no éramos una pareja y no había como esa intencionalidad de ser pareja formal. Había alguna cosa, pero bueno, dejo el cotilleo para otro día. Bueno, lo puedes contar, ¿eh? Micrófonos abiertos. Y entonces, bueno, pues fue un poco eso. Tenía muchos amigos de aquí, quería estudiar en la zona y yo, de hecho, donde primero fui a vivir fue a casa de una compañera de trabajo, donde estuve 6 meses viviendo y eso fue un poco lo que me lanzó. ¿Que el sector amor estaba? Sí, pero que no era el punto más importante, sino que simplemente que yo tenía muy claro que quería un cambio de vida y pasaba por ir
lejos, una temporada pensaba yo, lejos del pueblo. Una temporada que ya van para 6 o 7 años. Y que ya te adelanto que no será temporada, seguramente, ¿eh? Que yo ya me quedo aquí. Que te quedas ahí. Bueno, pues la pregunta final ya está resuelta. Spoiler, se queda en Cataluña. Bien. Me quedo en Cataluña, sí. Bueno. Seguramente sí. Nunca digan nunca, pero Ya. al final, teniendo, pues como yo tengo hijos, yo por desgracia he perdido a mis padres también en los últimos años. Ya no hay, o sea, evidentemente el pueblo es mi casa y siempre lo será, pero no hay la misma, no te tira igual que cuando hay unos padres que cuando hay otra cosa. Y además con las raíces, ¿no? Porque tú ya has echado raíces ahí, con un hijo, Exacto, y otro en exacto. camino. Claro. Exacto. Bueno, Eso cambia mucho. me decías que los primeros 6 meses pues estuviste compartiendo con una compañera. Yo te quería preguntar cómo fue esa primera etapa tuya en Cataluña y cómo te recuerdas a ti misma ahora que han pasado los años, en esos primeros meses o ese primer año en la provincia de Barcelona. Pues los primeros meses, es que ya te digo, ha sido como un cambio muy grande, porque al principio yo siempre he vivido en la zona del Vallès, son 2 comarcas que son hermanas, Vallès Oriental y Occidental, pero bajaba cada día a Barcelona porque trabajaba allí, trabajaba en pleno centro, en Portal de l'Àngel, y claro, era como, pues eso, ¿no? La visión más cosmopolita, el vivir a la ciudad, también un poco con la incerteza del idioma, porque tengo que decir que nunca ha sido un impedimento, pero yo es que amo la lengua en general, era como una cosa que me autoimponía, ¿no? El querer aprender el catalán, y al final lo he conseguido. Y me recuerdo eso como con mucha inseguridad por querer encajar bien en una cultura que es bastante parecida a la nuestra, pero también tiene sus matices, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso, me recuerdo como una niña que ha aprendido muchísimo en estos años y que eso, ¿no? Que tenía una necesidad muy grande de encajar. Claro, es que esa inseguridad también va un poco con la edad, porque tenías 23 años cuando tú pones un pie en Barcelona. Exacto, y además el día que me mudé fue muy gracioso porque yo monté todas las cosas que tenía en mi habitación en un Ford Fiesta. Wow. Y que era mi Ford Fiesta, y me vine desde el pueblo un 6 de enero, el día de Reyes, hasta Barcelona yo solita, esos 1000 kilómetros que dice que nos separan. Solita total. A ver. Me la recorrí con mi coche lleno de cosas y me vine para arriba. O sea que... Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. ¿Ese coche ha vuelto a bajar alguna vez? Ha vuelto a bajar alguna vez, ahora ya no lo tengo, lo vendí justo este año, que me dio también mucha pena. Pero sí, ha hecho varios viajes de Alaurín a Barcelona y de Barcelona a Alaurín. Bien. Bueno, ¿y qué ha sido para ti lo más difícil, aparte de la inseguridad al principio, de adaptarte a la vida en ese entorno? O al revés, ¿te ha resultado sencillo? Es que ha sido muy sencillo porque, y esto en estos días que teníamos como planeado hablar aquí en el podcast, lo pensaba, ha sido muy sencillo porque al contrario de lo que piensa la gente, Cataluña es una tierra hermana, y la gente cuando nota o tú le dices que eres andaluza, es que se le pone una sonrisa en la cara, porque tienen el 98%, me atrevería a decir, tienen un abuelo, un hermano, un primo, un tío andaluces, y cuando te escuchan el acento es que de verdad es que se le ilumina la cara a la mayoría de gente, habrá de todo. Pero para mí ha sido muy fácil por eso. A mí nunca nadie me ha puesto ningún problema. He tenido la gran ventaja de que, pues eso, ¿no? Mi pareja también me ha hecho tener un entorno que quizás si yo hubiese venido sola y no hubiese tenido una pareja de aquí, no lo hubiese tenido, ¿no? Es totalmente integrada en la cultura y en el día a día. ¿Tenemos más prejuicios los de aquí que los de ahí hacia yo creo que los sí. otros? Yo creo que sí. A mí me da mucha rabia cuando voy con él, cuando voy con Ricard, que es mi pareja, que en más de una ocasión se ha tenido que encontrar con: tú eres catalán, pero eres catalán de los buenos, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué significa ser catalán de los buenos, no? Yo creo que sí. De verdad que también me he encontrado con muchas preguntas de ¿por qué te fuiste a Cataluña sin Cataluña? No sé qué, y no es para nada así.
Y al contrario, aquí lo que me dicen es, pero ¿cómo te has ido de una tierra tan maravillosa como Málaga? Ya. O sea, la perspectiva es totalmente la contraria. Bien, bien, bien. Bueno, es interesante ese análisis porque al final un poco, hasta que no nos movemos, no nos damos cuenta de la realidad. Hasta que hablamos con otras personas, conversamos, vemos su punto de vista y sobre todo empatizamos, no terminamos Es de así. ver las cosas con la perspectiva que hay que verlas. En fin. Es así, es así. Bueno, en la capital, en Barcelona, creo que no has vivido nunca. Si lo has hecho No. en las comarcas cercanas, en el Valles Occidental primero, después en el Oriental. 5 mudanzas, nada más y nada menos. ¿Por qué tantas? ¿Por qué tantas? Pues mira, porque todo, casi todo ha sido provocado, menos una, ha sido provocado por mi pareja, que es un culo inquieto. Él es de toda la vida de Granollers, que es la capital del Vallés Oriental, pero también ha vivido por circunstancias familiares en diferentes pueblos, que ha sido un poco donde hemos ido siguiendo nosotros, ¿no? Pues nos fuimos a Cardedeu porque era un sitio más tranquilo, porque no era tan ciudad, era un poquito más pequeñito, y al final, con la llegada de Biel, que es nuestro hijo, vinimos al campo, vinimos a la naturaleza pura y dura, a un pueblo de 5.000 habitantes que es precioso, que yo invito a todo el mundo a conocer, Sant Pere de Vilamajor, y eso fue un poco lo que motivaron los cambios. Los 2 primeros fueron, pues primero porque mi compañera, empecé a vivir con una compañera, pero ya llegó un momento en el que, bueno, pues ella me echó un cable, pero ya había que decirle gracias, pero te dejo tu espacio. Y el segundo fue venir a la zona del Vallés Oriental con mi pareja, con Ricard. Muy bien, bueno, vamos a aprovechar para saludar a Ricard y a Vial también. Sí. Bueno, ya sabemos que eres madre y que bueno, que pronto vas a volver a hacerlo. ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Bueno, ha sido una etapa muy feliz, por un lado también un poco triste porque mi llegada a la maternidad estuvo muy vinculada al fallecimiento de mi madre, que falleció un par de semanas antes de que naciese mi primer hijo. Vaya. Y ha sido una etapa compleja, no es fácil, o sea, que si hay alguna persona que se esté planteando ser madre, no es fácil, pero es lo más precioso que te puede pasar en la vida. Y lo vivo pues eso, intentando vivirlo con mucha honestidad, sabiendo que bueno, que vamos a cometer errores, pero intentando hacerlo lo mejor posible. Seguro que por sí. él. Seguro que sí. Bueno, estando en ese pueblo, ¿a dónde te tienes que dirigir para dar a luz? Tengo que ir a Granollers. A Granollers. Uh-huh. Sí, que es nuestra capital de provincia y es donde está el hospital más cercano. Vale, ahí nació tu primero y van a hacer el segundo también. Segunda, Segunda. no sabemos todavía. Vale, ¿y tiene nombre ya ese segundo tampoco? No, porque primero no sabemos todavía si será nene o nena y hasta que no lo sepamos, vale. Casi que no hemos ni empezado a buscar en la lista. Pero lo queréis saber, ¿no? Si es niño sí, o niña. Sí. Bien, bien. Sí. En principio pronto, ya la semana que viene probablemente ya lo sepamos. Muy bien. Bueno, esa zona donde vives, como está tan cerquita de Cataluña, yo creo que, o sea, perdón, de Barcelona, que son limítrofes, casi área metropolitana, me atrevería a decir. Sí, es área metropolitana, de hecho. Es área metropolitana. ¿Está tensionada en cuanto al acceso a la vivienda, esa zona? Está bastante tensionada, sí. De hecho, aquí en el pueblo en el que estoy viviendo ahora no te lo sabría decir, pero en los 2 municipios anteriores, en Cardedeu y en Granollers, hay el topaje a la vivienda, que creo que Cataluña ha sido pionera en implementarlo, el topaje al precio de la vivienda, porque son zonas totalmente tensionadas y que además están muy bien comunicadas con Barcelona. Entonces hay mucha gente que de la ciudad viene a estas zonas porque yo, por ejemplo, en mi caso particular, ahora estoy en una etapa en la que no estoy trabajando, pero en mi caso particular yo iba cada día a trabajar a Barcelona, a Paseo de Gracia, porque hay una conexión vía tren muy buena. Uh-huh. Vale, bueno, entonces casi habrá gente que la utilice como localidad dormitorio, ¿no? Total, sí, es así, o sea, impepinable. La mayoría de gente va a trabajar a la ciudad. Aquí también hay mucha industria en la zona, sobre todo de Granollers, Montmeló, Montornès, hay mucha industria también, pero hay gran parte de la gente, hay una movilidad muy grande entre Barcelona y esta zona de la provincia. Vale, bueno, vamos a hablar un poco de las 2 comarcas. Vamos a empezar por el Vallés Occidental. ¿En qué pueblos has estado y cómo son esos pueblos?
Pues mira, yo he estado en Sant Cugat del Vallès y en Rubí, que son dos pueblos que son también colindantes. Sant Cugat es uno de los pueblos, diría, con más renta per cápita de Barcelona. Es un pueblo, lo que llamaríamos bastante pijo. Ujú. Y en oposición Rubí, aunque son fronterizos, es todo lo contrario. Es Anda. un pueblo, Rubí es un pueblo construido por andaluces, básicamente. Es un pueblo... También son los dos pueblos dormitorios, se podría decir, tienen un poco de vida, pero sí que es verdad que en estos dos en concreto es donde menos tiempo yo he pasado, porque pasé 6 meses en cada uno y ya me vine para aquí. Y no los conozco tanto en realidad, pero son eso, al final son como el día y la noche, hacen frontera y también son pueblos dormitorios un poco porque al final todo el mundo baja a Barcelona. Bien, y en el Valle Oriental, en el que vives ahora, en Sant Pere de Vilamayor y otros pueblos que también has estado, ¿qué diferencia hay con respecto a la otra comarca o entre esos pueblos? ¿Cómo nos los describirías? Bueno, claro, aquí los sitios donde he estado son muy diferentes porque he pasado de Granollers, que es como una ciudad, tanto en estructura como en población, a un pueblo súper pequeñito. Y la diferencia, bueno... entre comarcas tampoco te la sabría decir muy bien, por lo que te digo, porque he estado poco tiempo en el occidental, pero sí que te digo que aquí pues hay una movilidad muy grande también, porque son pueblos que no hay una gran diferencia de espacio entre unos y otros. Al final el territorio está muy acotado y hay mucha población, sobre todo en Granollers, Cardedeu y tal, y la gente se mueve mucho entre pueblos. Quizás es mi experiencia, pero siento que como que en el pueblo nos movemos menos de, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí sí que vamos a Càrter, Macoín o lo que sea, o a Laurín de la Torre, pero no tanto como se mueven aquí los catalanes entre municipios. Entiendo. Una cosa también muy bonita. Bien. Bueno, eso pasa también mucho en la zona del área metropolitana de Granada y de Sevilla. Hay mucho movimiento y eso no se ve tanto aquí en el Guadalhorce, entre municipios. No, en el Guadalhorce, y además yo creo que también hay un poco el tema de la movilidad. Claro. Guadalhorce, yo te digo, yo amo nuestro pueblo por encima de todo, pero es cierto que nuestra comunicación, pues bien sea con Málaga Capital o con el resto de municipios, no es buena. O vas en coche o vas en un autobús en el que te mueres para llegar a... Exacto, quitando Cártama, Lora y Pizarra, que sí tienen esa vía de tren que un Sí, poco exacto. lo mueve algo más, el resto o coche o autobús de mucho tiempo, de trayectos largos que se hacen, no largos, sino duraderos en el Sí. tiempo. Bueno, ahora, Totalmente. ahora vives en Sant Pere de Vilamayor, como hemos dicho, tiene unos 5.000 habitantes, que para que nos hagamos una idea, el pueblo más cercano nuestro, similar en población, sería Mollina. ¿Y cómo es Sant Pere? Muy bien. Madre mía. Pues Sant Pere es un pueblo que es muy curioso porque es muy diseminado. Tiene un núcleo urbano muy pequeñito, pero sobre todo son urbanizaciones y yo, por ejemplo, en mi caso particular, vivo en una casa diseminada. Es decir, yo no tengo vecinos. Anda, Vivo en el campo total. qué bien. Pero sí, pero a la vez, yo claro, para salir de casa tengo que coger el coche sí o sí, pero a la vez llego al pueblo en 2 minutos y hay también una convivencia. Aquí están Sant Pere y Sant Antoni, que son también pueblos hermanos, los dos comparten el Vilamayor. Y también hay como ese tráfico entre uno y otro, porque al final tienen calles que son una acera casi de un pueblo y la otra del otro. Y te diría que es eso, que es un pueblo pues con mucha vida. También quería recalcar aquí una curiosidad, que es en Sant Pere de Vilamayor se celebra la Feria de Abril. Anda, Esto, sí, que para que veáis, ¿no? Hasta donde yo digo que Cataluña ama Andalucía. Y me da mucha pena que Andalucía a veces no sepa ver eso, ¿no? Y de la riqueza que podemos llegar a transmitir, ¿no? ya. Y es un pueblo, pues eso, con mucha vida social, mucho movimiento. El ayuntamiento que hay ahora hace mucha promoción de actos culturales y demás, y la verdad que tiene bastante vida para ser lo pequeño que es. Qué bueno. ¿Tú estás involucrada en alguna asociación, en alguna actividad, o con tus hijos, o con la guardería, o escuela infantil? O... Bueno, yo pertenezco al AFA,
de la escuela infantil, y también, bueno, ahora estamos un poco en una lucha, un poquito porque nos quieren, nuestra escuela infantil es municipal y la quieren externalizar a una empresa privada y estamos ahí, y estoy ahí un poco en un movimiento asociativo para intentar paralizar eso. Pero fuera de eso, la verdad es que no tengo otros movimientos. Sí que pues grupos de madres y demás hacemos, pero bueno, la verdad que en otro aspecto no. Guay. Bueno, AFA, imagino que es Asociación de Familiares, de Alumnos o algo Sí, así. exacto, es como el AMPA que conocemos nosotros de toda la vida. Vale, bien, entendido. Bueno, y si vamos a la comarca, ¿qué podemos visitar por ahí? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo más mítico que yo creo que hay en esta comarca y que es el punto de referencia que yo siempre marco a la gente es el circuito de Montmeló. Ah, eso está por ahí. Sí, el circuito, o sea, de hecho Montmeló es uno de los municipios que conforman el Vallejo Oriental, y yo cuando vivía en Granollers, algunas mañanas abría la ventana y escuchaba los coches en el circuito correr, o sea que Anda. sí, muy guay. No, relativamente, ¿no? Relativamente. No, a mí me gusta también. Ah, ¿te gusta? Muy, bueno. Sí, tampoco se escuchaba muy cerca, que eso también era una ventaja, pero sí. Entonces, aquí hay mucho, en Montmeló hay mucho, pues el movimiento un poco como en Jerez, cuando hay las carreras de motos, de las noches de las motos locas y tal, que de hecho en una ocasión me visitó una de mis hermanas y pudimos disfrutar de eso. Después tienes pues eso, Granollers, que también tiene un centro bastante bonito, Cardedeu, un pueblo precioso. Tienes millones de rutas por la montaña, porque aquí estamos en el Parque Natural del Montseny, que es precioso, que invito a todo el mundo también a que, como mínimo, que lo googlee, porque es muy bonito, y a mí cuando voy por la mañana con el coche y lo veo, me recuerda mucho a nuestra sierra. Qué guay. Y sí, y hay muchas rutas para ir caminando por ahí. Sobre todo es un sitio en el que hacer mucho turismo de naturaleza. Yo creo que es lo más relevante por esta zona. Es una zona, una gran desconocida para el resto de España, pero imagino que es una zona de escapada habitual para la gente de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho son pueblos en su mayoría, Cardedeu, Sant Pere, que en los años, a ver, me inventaré el año, pero en los años 30, 40, si no me equivoco, eran pueblos de veraneo. Ahora hay mucho más gente que vive aquí todo el año, por eso, porque han mejorado las comunicaciones y tal, pero se pueden ver, sobre todo desde la época modernista, muchas casas señoriales y tal de gente que venía aquí a pasar los veranos. Qué guay. Bueno, pues tiene que ser una zona muy bonita para visitar. En cuanto al catalán, ¿te ha costado trabajo aprenderlo? No, porque yo le he puesto mucho empeño, tengo que decirlo. También yo siempre digo que creo que mi pasión por el latín, que ya lo he dicho antes, que yo quería ser filóloga clásica, me ha ayudado, porque las estructuras gramaticales son parecidas, hay cosas, bueno, parte del vocabulario y tal, que también bebe mucho del origen también del castellano, evidentemente, del latín, y creo que eso me ha ayudado, y sobre todo también el hecho de poder estar integrada, como he dicho ya varias veces, en eso, ¿no? En una familia que, además, la familia de mi pareja particular, pues el padre es extremeño y mi suegra catalana, o sea que hay una convivencia de las dos lenguas muy bonita también. Y con el grupo de amigos, pues igual, algunos hablan catalán, otros castellanos, y eso me ha hecho enriquecerme mucho. También ver tele, escuchar radio, incluso leer. Y ha sido el empeño al final el que ha hecho que sea un poco más fácil. Todavía me cuesta, sobre todo en el tema vocabulario. Hay cosas que evidentemente se escapan de mí porque tampoco llevo tantísimo tiempo, pero es muy bonito también el hecho de que haya esta convivencia de lengua. Hace que tú, si en el lenguaje, en el día a día, tú estás hablando y se te olvida una palabra, no sabes cómo decirla, no sabes cómo expresarte, simplemente con decirla en castellano sabes que todo el mundo te va a entender y no va a haber ningún problema. ¿Y en qué contextos? Porque me has comentado un poco con la familia y con los amigos, pues que se alternan el castellano y el catalán. ¿En qué contextos hablas cada idioma normalmente en tu día a día? Pues mira, yo estoy intentando, y no siempre lo consigo, intentando educar a mi hijo en catalán.
porque siento que, bueno, es más difícil que aprenda el catalán bien a que aprenda el castellano, entonces nosotros estamos intentando hacerlo así, pero por ejemplo con mi pareja hablo castellano al 100% del tiempo. En la vida social, pues hay gente también que ya te conoce hablando castellano o te ve que tiene alguna dificultad y ya te cambia y es muy difícil volver a cambiar al catalán, pero yo intento siempre ir manteniendo el catalán porque me gusta y porque creo que me enriquece. Y después hay una cosa creo que es muy curiosa, que yo al principio, bueno, hace un par de años, me daba como mucho miedo hablar con un médico en catalán, que pensaba que no me enteraría, aunque no me sabría explicar bien. Y ahora con el paso del tiempo he ido cambiando y ahora también cada vez que hago una visita médica intento en la medida de mis posibilidades hablar en catalán también. O sea que... O sea, poniéndote ahí el reto. Sí, porque yo quiero ir aprendiendo más cada día y ir también superando barreras, ¿no? Porque al final aquí es muy fácil caer en simplemente pues hablo en castellano porque me van a entender igual, pero creo que también es una parte de respetar la cultura, como creo que ellos respetan la nuestra, el integrarla y hacerla tuya, ¿no? Bien. Bueno, ahora mismo estás en paro, pero has tenido puestos importantes, no sé si con el mundo de la comunicación, pero sí como coordinadora de eventos, secretaria de dirección. Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional o laboral en estos últimos años y sobre todo en estos tiempos ahí en Cataluña. Sí, yo tengo que decir que yo me considero una persona muy polivalente y he hecho un poco de todo, porque he llegado desde fregar platos hasta llevar, pues eso, ¿no? Ser la secretaria de dirección de una empresa bastante importante. Y creo que, sobre todo en estos cargos un poquito más importantes, pues la comunicación, como decíamos, ha sido un tema clave. Me ha ayudado mucho también a entender los códigos, a entender cómo funciona el mundo empresarial, porque yo no tenía mucho conocimiento sobre él. Y bueno, pues lo que básicamente el resumen es eso. Yo antes de venir aquí fue cuando empecé a dedicarme al tema eventos. Cuando llegué aquí combinaba eventos con trabajar en tiendas de ropa. Y con el COVID me quedé un poco también en una situación un poco parecida a la que estoy ahora, en paro y no sé qué, unos meses, pero me llegó la oportunidad y entré en una empresa y es donde he estado los últimos 4 años. Hasta hace poquito, que bueno, mi situación y tal, pues ha hecho que la relación profesional acabase, pero ha sido pues eso, ¿no? Yo me dedicaba a ser secretaria de dirección. Yo siempre digo que mi mayor virtud es la de solucionar los problemas de los demás. Yo tengo como una capacidad muy rápida para ejecutar cosas y cuando hay un problema saber darle la vuelta de hoja y encontrar una solución. No me bloqueo en ese sentido. Y eso, bueno, es lo que yo creo que define al final mi trayectoria, esa versatilidad y esa capacidad de adaptarse y de encontrar una solución cuando alguien quizá pues se podría bloquear, ¿no? Bien. Bueno, me imagino que estás en búsqueda activa de empleo o a lo mejor ya cuando pase el embarazo, claro, la maternidad. Ahora, o sea, sí que estaba buscando empleo y sí que estaba intentando tal, pero bueno, llegó el embarazo y me lo voy tomando con un poco más de calma. Porque claro, al final también, pues eso, ¿no? Estoy en una época vital diferente, en el que el ritmo tiene que ser otro, en el que no quiero tampoco someterme a muchísimo estrés. Y de hecho, la idea que tenía mi pareja es autónomo, es emprendedor. Y en un momento inicial hubo como esa idea de ponerme a trabajar con él, a llevarle también un poco la parte pues más administrativa y con la experiencia que había cogido en esta última empresa en la que trabajaba. Pero la verdad es que decidimos que, bueno, que mi primer embarazo fue caótico porque trabajaba, mi madre estaba enferma, viajaba al pueblo cada mes para cuidar una semana de ella, o sea, fue muy caótico y este segundo embarazo ha sido como un regalo para mí de decir, vale, vamos a pausar un poco la vida y vamos a prestar atención al embarazo y a mi hijo y ya habrá tiempo, soy muy joven, ya habrá tiempo de trabajar pues 20 o 30 años más. Pues sí, además a disfrutar de ese proceso, ¿no? De la dulce espera, que es como se llama, ¿no? Total. Muy bien. Bueno, ¿mantienes alguna cualidad o algún elemento de tu identidad alaurina ahí donde estás? Mi identidad alaurina. ¿O es difícil?
Es complicado analizar la identidad alaurina también. O sea, yo siempre digo que hay como un deje. Yo hay cosas que hay veces que digo, esto que le acabo de decir a Ricard es que no me va a entender porque esto es muy alaurino, ¿no? O sea, hay como una parte de, sobre todo, del lenguaje. Yo Sí. cuando salí del pueblo me di cuenta de lo que te digo, yo soy una persona como muy lingüísticamente correcta, o siempre he intentado ser muy lingüísticamente correcta, pero cuando salí del pueblo me di cuenta de las barbaridades que son preciosas, que hay que preservar, pero de las barbaridades que yo decía como alaurina, ¿no? Y que a veces yo me daba cuenta de que llamaba a mi madre y yo le decía, mamá, no te enrites. Y cuando yo hablaba con Ricard, jamás en mi vida hubiese utilizado esa palabra, ¿no? Yo creo que la identidad alaurina se lleva y estará siempre. Y creo que también, quizá en el día a día no se ve tanto, pero cuando hablas con un alaurino o cuando vas a Laurín, sale. Ya. Está ahí, está latente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, se entiende perfectamente. Bueno, y estás pendiente del calendario de fiestas de Alaurín, no sé si te gusta alguna, no sé si eres de Semana Santa, si eres de feria, si eres de algo. Es lo que peor llevo, porque casi siempre he ido, pero desde este último año y medio ha sido un poco más complicado, pero yo sí, además siempre he sido portadora de la Virgen, de nuestro Padre Jesús, de la Cofradía de los Morados, de nuestro Padre Jesús Nazareno. Uh-huh. Y este año quería haberme organizado para ir al Día de Jesús, pero tampoco pude. Y esto es la parte que quizá tengo más añoranza de poder estar ahí en eso, ¿no? En esa Semana Santa, en ese Día de Jesús, en ese Día de la Cruz también, por Dios, que es precioso. Y sí que lo he hecho mucho en falta y me hace falta. ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? No, yo no me... O sea, sí soy creyente, no soy practicante. Vale. Pero creo que nuestra Semana Santa y nuestras fiestas que están relacionadas con las hermandades, con los verdes y con los morados, van mucho más allá. Son un acto cultural, para mí yo me crié en la Calle Nueva, yo me he criado viendo los tronos pasar por ahí. Total. Y además mi padre tenía mucho arraigo también a los morados. Después hubo una época en la que era él y mi tío los que se encargaban de echar el romero por las calles cuando yo era pequeña, cuando era el Día de la Cruz, de ir a recoger el romero y después echarlo por la calle, ese momento de hacerlo manta. Qué guay. Y es que eso, yo creo que nuestra Semana Santa y nuestro Día de la Cruz y nuestro Día de Jesús, para mí, son los que más definen mi identidad alaurina. Bueno, mira, a pesar de no ser creyente, o por lo menos no ser 100% creyente o creyente y no practicante, ese componente cultural que tiene la Semana Santa y tan específicamente en Alaurín el Grande, que es diferente a otras Semanas Santas, pues eso sí que lo llevas contigo, está bonito. Totalmente, y además también hago mucho bandera, de hecho. Es decir, no, es que no habéis visto una Semana Santa como la de mi pueblo, o sea, no hay. De verdad, total. No las hay. Bueno, ¿y has tenido la oportunidad de conocer a otros andaluces o incluso a otros alaurinos por la zona? Los conocía ya. O sea, alaurinos, por ejemplo, sí que hace poco coincidí con otro chico que además también es de la Calle Nueva, que yo siempre le he llamado Husky, se llama Adrián, no me acuerdo del apellido, me vais a perdonar, pero que vive también en la zona de Vilassar, creo, y que trabaja en un centro comercial en Mataró, que está aquí como en la costa. Y hace poco lo vi ahí trabajando y fue como, hombre, ¿qué haces tú por aquí, no? Bueno. Andaluces de origen, digamos, no, pero lo que te decía, mucha gente que se siente muy arraigada a Andalucía porque sus padres eran de ahí, porque veranean siempre, porque hay como un lazo enorme entre ambas comunidades. Eso sí que me he encontrado mucho. ¿Y qué significa para ti ser alaurina cuando estás lejos de tu tierra? Pues, ¿qué significa para mí ser alaurina? Es una pregunta más difícil, por favor. Oye, esa es un poco enrevesada, ¿sí? Ser alaurina lejos de mi tierra es, pues eso, ¿no? Yo creo que es echar de menos pasear por la Calle Nueva, ver a mis vecinas tomando el fresco las noches de verano
añorar esa niña que paseaba por ahí y bueno, es que al final es todo. Yo creo que ser alabrina es lo que más me define del mundo, porque, por lo que te digo, porque además me lleva a eso, a mi casa, a mi familia, a mi hogar y ahora que faltan personas importantes de esa familia, pues para mí ser alabrina es que es prácticamente todo. Bonita respuesta. Bueno, ¿quiénes te han visitado desde que estás en las comarcas de los Vallés? Pues del pueblo, ¿eh? Sí. Del pueblo me han visitado mis hermanas y mi sobrina. Ya está. O sea, no recibo muchas visitas, ¿eh? Más bien me toca desplazarme a mí. Te toca a ti la carretera o el avión, ¿no? ¿Sueles venir siempre en coche o avión? Casi siempre en coche. Bien. Porque al final, pues también yo en la época universitaria y tal, hice muchos amigos de Málaga capital y siempre que voy me gusta ir a visitarlos, pero si voy sin coche, después me cuesta que alguien me deje un coche, entonces digo, mira, pues ya me bajo un coche, que ya me sé el camino. Sí. Y me llevo mi coche y paso, y también aprovecho para pasar más días. Claro, y además la movilidad la tienes solucionada con tu coche aquí, claro. Exacto. Bueno, tu madre, que ya no está con nosotros, también fue a verte. Imagino que las fotos de ella disfrutando de su hija Esperanza en Cataluña las guardas como un tesoro, ¿no? Total y absolutamente. Ay. Es que sí. Se fue hace relativamente poco y qué pena que no haya podido ver esa familia tan bonita que estás haciendo. Pues sí, es una pena muy grande. Este momento me emociona demasiado. Porque quien la conoce sabe que era una excelente persona. Su último año fue muy difícil y bueno, yo me quedo con que estoy segura de que estarás muy orgullosa de lo que estoy construyendo y que bueno, que ojalá tenerla cerca, pero la tengo de otra manera. Desde luego, seguro que tú la sientes ahí cerca en tu día a día, aunque no estés en Alhaurín, ella está ahí contigo. Segurísimo, sí. Segurísimo. Ven a cuidar de tu nieta incondicional. Nadie se te asemeja a tu forma de amar. A cuidar de la niña de la casa, pues linda y hermosa, nadie la gana. Bueno, tenemos unos mensajitos que nos ha dejado gente que te quiere desde aquí, desde Alhaurín. Hola pequeña, tu hermano Rafa por aquí. Espero que estés muy bien, el peque también, que te quiero mucho y te extraño un montón. Estamos deseando verte prontito. Un beso muy grande, cariño. Espe, admiro tu fuerza, tu valentía y tu capacidad para hacer de lo cotidiano algo único. Te echo de menos todos los días, cariño. Te quiero infinito. Hola tita, soy tu Wewi. Que muchas gracias por ser quien has sido y seguirás siendo en mi vida, por llevarme como una mochila a todas partes y sobre todo porque soy quien soy gracias a ti. Te quiero. Soy Paqui, su hermana mayor. Nos llevamos 19 años de diferencia, pero esa diferencia no es importante. Que la queremos, la echamos mucho de menos y que siempre está en nuestros pensamientos. Un beso muy grande, chiquitina. Hola muchachita mía, soy tu hermana Isa, quiero que sepas que no hay un día que no me acuerde de ti, aquí siempre estará tu hogar y te quiero mucho, peque, te echo mucho de menos. Esperanza. De unido, que dirían los catalanes, me estáis haciendo llorar como una cosa grande. Ay, lo sentimos, bueno, pero es sentimiento bonito, pero ¿no? bonito siempre. Oye, la verdad que sí, que son personas muy importantes para mí. Qué bueno. Yo me voy a quedar con una frase que ahora me dices quién te la ha dicho, si te acuerdas, que alguien que admira tu capacidad de hacer lo cotidiano algo único. Creo que esto lo ha dicho mi amiga Nerea, que es precisamente la única que no es alhaubrina de ahí. Anda. Que es malagueña, pero alhaubrina, ¿no? Que es una chica que conocí en la época universitaria y que nos hicimos uña y carne de seguida porque, bueno, hemos sido niñas y jóvenes con unas situaciones no del todo fáciles y que nos hemos sabido abrazar y arropar y bueno, es como una hermana más para mí. Pues un saludo también para Nerea,
que bueno, que seguro que escuchará este podcast, y bueno, también para toda tu familia, que te han mandado también esos mensajitos tan bonitos. ¿Tú qué le dices a ellos? ¿Qué le respondes? Yo, pues que los quiero mucho, que los echo de menos, que ya les vale no venir más a verme. y que bueno, que son al final mi raíz a la tierra, al origen, y que los quiero muchísimo. Muy bien, bueno, ahí está ese mensaje. Antes teníamos el spoiler que nos decías que tu sitio iba a ser ese para el resto de la vida, aunque bueno, que nunca se podía decir nunca. Pero a mí me gustaría saber si por temporadas, alguna temporadita, unas semanas, unos meses, venirte con tu familia está en tus planes próximos. En los planes próximos, es que ahora voy a hacer un spoiler también al resto de la gente. La verdad es que ahora mismo no hay nada cerrado, pero sí que estamos pensando en ir después del verano. Bien. Bajar por la zona. Es verdad que con un bebé y con otro camino, todo es un poco más complicado. Pero sí, yo además sí que eso también es una cosa que tengo muy clara, que igual que le enseño catalán a mi hijo, quiero que, quizás no ahora porque es muy pequeño y tampoco se entera del todo, pero que en el día, o sea, en su vida conozca y sepa lo que es Alhaurín, que es su origen también, al fin y al cabo, y que pueda también desarrollar una parte de su personalidad en nuestro pueblo. Es maravilloso. Muy bien, lo lleva también en la sangre. Por cierto, ¿de cuánto estás? Estoy ahora mismo de unos 5 meses aproximadamente. Bien, entonces cuando venga seguirás embarazada, ¿entiendes? Sí, ¿no? sí. Bien. Sí. Ya gordita, ya bastante gordita. Ya gordita. Sí. Muy bien. Bueno, como sabes, en este podcast siempre ponemos una pregunta para que nos la respondáis que ha dejado guardada o ahí en la nevera el anterior entrevistado, en este caso entrevistada. Gracia Guzmán desde Nueva York, sin saber que ibas a ser tú quien la respondiera, te dejó esta pregunta. ¿Cuáles son las 2 cosas que te hubiera gustado saber antes de mudarte a tu destino? Ahí tienes, 2 cosas que te hubiera gustado saber antes de irte para allá. Ostras, pues que los catalanes hacen cosas. ¿De qué tipo? Es broma, no. Vale. Bueno, que hay que tener una mentalidad muy abierta. Uh-huh. Y que iba a crecer muchísimo. Que yo esto no me lo imaginaba, que iba a crecer tanto con el simple hecho de ni siquiera ser de mi país, que es que es lo más curioso, ¿no? De quedarte en el mismo país, pero conocer tantas cosas diferentes y tanta riqueza que tenemos en España. Qué guay, pues mira, eso creo que puede ser extrapolable a muchos alhaurínos que están fuera. Sobre todo los que están en España, pero también un poco a los que están en el extranjero. Ese saber que esa identidad alhaurina de la que hablábamos antes se le iban a llevar, pero que iban a aprender, iban a crecer un montón, ¿no? Como lo has hecho tú ahí en la comarca del Vallés, primero en el occidental y ahora en el oriental. Bueno, ¿y tú qué pregunta le vas a dejar a la siguiente persona que entrevistemos? Recordemos que no sabemos dónde está ni el tiempo que lleva fuera, pero bueno, por lo menos 2 años sí que lleva. Vale, yo no sé si me he repetido porque no he escuchado todos los podcasts. No pasa nada. Yo lo que le quería preguntar es si hablase con su yo cuando tenía 10 años, si se hubiese imaginado nunca estar o vivir fuera del pueblo y por qué. Muy buena. Y esa no la ha preguntado nadie. Eso se te ha ocurrido a ti. Es la primera. Es muy buena. Es muy buena. Lo plantearemos. Bueno, no sé si temas redes sociales donde te podamos seguir, sobre todo Instagram, para la gente de no solo la Calle Nueva, del Félix Plaza, que haya compartido Ole contigo, del Puente Lucena, etcétera. De hecho, hay una cosa curiosa que otra persona que entrevistasteis aquí en Barcelona fue Darío. Sí. Darío iba al Félix Plaza, bueno, no conmigo, sino que iba a la clase de al lado. Yo lo recuerdo de niño, pero muchísimo. Qué curioso. Sí. Y digo, mira, hemos acabado los dos en Barcelona, ¿no? Qué gracioso. Bueno, pues un saludo también para Darío. Un saludo para Darío. Que nos sigue. Pues mi Instagram es espeburgos, tal cual.
Y pues, también tengo Facebook, pero bueno, eso ya está más de fase. O sea que Espe Burgos. Vale. Hay otra Espe Burgos por el pueblo, por ahí rondando, pero la auténtica tal soy yo, Espe Burgos, tal cual. La auténtica y genuina alaurina en el mundo, Esperanza Burgos, es @espeburgos. Espe Burgos. Muy bien. Eso es. Bueno, pues nada, ha sido un placer escucharte, Esperanza, de que te esté yendo bien, que tengas metas por cumplir y que hayas hecho esa familia tan bonita, que estés creando esa familia tan bonita en la comarca del Valles Oriental. Pues para mí también ha sido un placer hablar con vosotros, que estáis haciendo un trabajo brutal, con todo en general, pero con este programa en particular. Que me ha encantado la iniciativa y nada, que os deseo muchos éxitos también a la radio televisión del pueblo. Muchas gracias. Pues un abrazo para ti y para toda tu familia. Un abrazo. Chaito. Bueno, y hasta aquí esta nueva entrega de Alaurinos en el Mundo. Ya saben ustedes, de Alaurín o de Villafranco, si conocen a alguien que quiera participar en este podcast, tan solo tienen que escribirnos un mensaje directo por las redes sociales, en Facebook o en Instagram, Alaurinos en el Mundo, o en nuestro número de teléfono, que también encontrarán en esas redes sociales. Gracias por acompañarnos una entrega más y nos volvemos a escuchar muy pronto.